Ana Cristina, la Feria Internacional del Libro. Y creo que en medio de todo lo que va a acontecer estos días, pues es uno de los planes predilectos y más importantes que se pueden hacer en la capital colombiana. Sí, así es, Camila, porque es que además el protagonismo este año lo van a tener las mujeres. Hemos visto mucho, por ejemplo, Irene Vallejo, la conferencia tan linda que dio para la inauguración y la cantidad de escritoras mujeres que van a venir, pero hay una escritora, Camila, que es de mis escritoras favoritas, no sé si usted también la ha leído, es escritora, periodista y es columnista y escribe unas novelas fantásticas y va a presentar uno de sus ensayos, un ensayo, el más reciente ensayo de ella, que se llama El peligro de estar cuerda. Es Rosa Montero y yo le digo, Camila, viene a varios eventos y no veo la hora para poder estar allá con ella. Pues saludémosla porque está con nosotros en la línea precisamente por cuenta de esta invitación que le han hecho a la Feria del Libro de Bogotá. Rosa, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. ¿Qué tal, querida? Es un gusto, muchas gracias por ser tan afectuosas y tan cariñosas, Ana Cristina y Camila, ¿qué tal? Como decía Ana Cristina, usted viene a presentar un libro que ya publicó hace algún tiempo, que es El peligro de estar cuerda, pero que es súper pertinente para lo que nos está pasando ahora, y es el tema de la salud mental, de la pandemia. Usted ha sido muy vocal en esos temas últimamente, porque claramente estamos viviendo un fenómeno en donde mucha gente está padeciendo problemas de salud mental. Como se viene la Feria del Libro, yo quiero preguntarle, ¿cómo le han ayudado a usted los libros? ¿Cómo le ha ayudado la lectura? ¿Cómo puede ayudar la lectura a paliar los problemas de salud mental? La lectura ayuda a todo. La lectura te conecta con el resto del mundo, te conecta con otras personas que piensan como tú, que sienten como tú. Por lo tanto, si tú crees, como el libro este del peligro de estar cuerda empieza con esta frase: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, si tú crees, como yo, que había algo de niño, ¿no? Pongamos, ¿no? Que hay algo que es distinto de la cabeza de los otros, pues basta con leer, porque ahí vas a encontrar cabezas parecidas a la tuya. Porque todos somos diferentes de alguna manera, la normalidad no existe, nos mienten diciendo que normalidad es el sinónimo de lo más habitual y de lo más abundante, pero no es verdad, es lo normativo, ¿no? Es una especie de molde que nos quieren meter a todos, pero lo cierto es que luego todos, cada uno tiene su diferencia, y esa diferencia ni siquiera es patológica, ni siquiera estamos hablando de salud mental, que como tú dices, efectivamente no es que sea un problema, es que forma parte de lo que el ser humano es. Fijaos que justo antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que se quedó muy corta, pero dijo que antes o después en su vida, el 25% de los seres humanos iban a experimentar un trastorno mental. O sea, el 25%, que yo creo que es un número muy corto, antes o después van a tener un trastorno mental en su vida. Yo ya lo he tenido, porque desde los 16 hasta los 30 años tuve ataques de pánico, ¿no? Pero quiero decir que es algo muy, muy común. Esto quiere decir que absolutamente todos, o bien lo van a experimentar en su carne, como yo, o bien lo van a experimentar sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus amantes, porque es muchísima gente. La próxima vez que vayáis a un cine, por ejemplo, que haya un montón de gente, empezar a contar el 25%, ¿no? O sea, es un montón de gente. Y además el trastorno mental afecta también a los familiares y al círculo cercano, o sea que realmente forma parte de lo que el ser humano es. El peligro de estar cuerda tiene una portada preciosa, es decir, puede que algunas personas que no lo hayan leído, si les describo la portada, se van a acordar que lo han visto en alguna librería. Es una portada en que ustedes ven 4 niñitas como de 3 o 4 años en una barra de ballet, y la cuarta niña está colgada boca abajo. Es una portada absolutamente preciosa. Y en este ensayo hay una exploración, Rosa, que usted hace dentro de sí misma, pero también en ese mundo de la neurociencia que a usted le interesa mucho y que ha explorado de distintas maneras en otras obras. Y le quisiera preguntar sobre la historia de este libro, si es incorrecto decir que es un poco las memorias de su imaginación combinadas con una investigación sobre neurociencia.
Qué bonito, las memorias de mi imaginación, qué cosa tan preciosa. Bueno, podría ser, me parece un hallazgo de frase, pero podría ser si teníamos en cuenta que las memorias de la imaginación tienen mucho de imaginario también, efectivamente, ¿no? Sí, bueno, a veces digo que es el libro de mi vida porque tengo la sensación de que lo he escrito durante toda mi vida, o lo he ido pensando, lo he ido reflexionando durante toda mi vida, ¿no? De hecho, hace 22 años o 23 publiqué un libro que se llama La loca de la casa, que pese a que tiene la palabra loca, pues no se refiere a la locura. La loca de la casa, según Santa Teresa de Jesús, era la imaginación, ¿no? Entonces, y es un libro en el que ya hace 22 años ya me planteaba una serie de preguntas sobre por qué escribimos los que nos dedicamos a escribir, hagamos buenos libros o malos, ¿no? La calidad no tiene que ver, pero ¿qué nos lleva a meternos meses y años en una esquina de nuestra casa a solas para inventar mentiras? Que es un trabajo extrasalario, ¿no? O sea, que te lleva, que te obliga de alguna manera a hacer eso, porque todos sentimos que necesitamos hacer eso para poder vivir, ¿no? Entonces ya me preguntaba eso, qué relación tenía ese tipo, todas las actividades artísticas y la creatividad con el trastorno mental, que esta es una pregunta que se ha hecho en la humanidad desde el principio de los tiempos. Aristóteles ya se la preguntaba, ¿no? Entonces todas esas preguntas pues ya están ahí en la loca de la casa, y resulta que 22, 23 años después me las he contestado con El peligro de estar cuerda, ¿no? Entonces son cosas que han dado vueltas y han retumbado en mi cabeza durante muchos años y que he llegado a contestarlas, ¿no? Porque qué tipo de cabeza tenemos los que nos dedicamos a cosas creativas, y no solo los que nos dedicamos a cosas creativas. Mi teoría es que hay otro montón de gente, entre los que incluyo a los lectores apasionados, todas las personas que necesitan leer para poder vivir, que yo creo que tenemos todos pues la cabeza cableada de una manera distinta. Rosa, generalmente a las personas que son raras o que dicen es la rara del salón, pues desde el colegio es la rara del salón o la rara de la clase, de la oficina, suele ser porque piensa diferente y se pone como un estigma. Creo que usted también explora en mucha profundidad cómo ese estigma es distinto cuando se trata de las mujeres. Hablemos un poco de cómo encuentra usted esa diferencia del ser raro, por así llamarlo, cuando se trata de mujeres. Bueno, antes, sobre todo, mira, cuanto más imperativo y más alejado de lo real es el molde de la falsa normalidad, pues entonces más se machaca a la gente, ¿no? A la que se quiere someter con esa falsa normalidad. Entonces, ahora ya no, ahora ya afortunadamente en el mundo occidental, ¿no? Ya se está igualando las rarezas, digamos, de las mujeres con las rarezas de los hombres, pero efectivamente tienes toda la razón, durante muchos siglos, pues a las mujeres se nos encerraba en un molde, en una obligatoriedad. Nuestra normalidad era muy pequeñita, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que durante muchísima época es que no se nos ha permitido ni siquiera estudiar, ¿no? Hasta principios del siglo XX no se ha permitido estudiar en la universidad a las mujeres, no se las permitía trabajar en determinadas cosas. Hasta mediados del siglo XX no se nos ha permitido ni votar, ni éramos sujetos de derecho de nuestros propios derechos, ¿no? Entonces el molde era muy pequeño, ¿no? Tenías una obligatoriedad mucho más mayor de ajustarte a un esquema mucho más estrecho, y eso es lo que hacía que fuera, pues que a muchas mujeres se las ingresaba en psiquiátricos, no porque tuvieran un trastorno mental, sino porque no se ajustaban a ese molde, porque querían ser personas en toda su plenitud. Pero eso también ha pasado con otras, digamos, supuestas derivaciones de ese molde horrible, ¿no? Como por ejemplo con la homosexualidad, pues también se han cerrado en psiquiátricos a los homosexuales durante mucho tiempo, ¿sabes? O sea, entonces, como digo, es que la normalidad es una mentira, no lo digo yo solo, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Yale, que sabéis que es importantísima en Estados Unidos, pues hicieron una investigación en el 2018 y llegaron a esa conclusión. Dijeron que la normalidad no existe, que lo que llamamos normalidad no es más que la media estadística de todas la inmensa variedad de posiciones de los seres humanos frente a un determinado tema. Así que no debe haber ni una sola mujer ni un solo hombre en el mundo que atine con esa medida estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo.
unos más divergentes y otros menos, pero todos somos divergentes. Lo que pasa es que lo ocultamos tenazmente desde pequeños y con razón, porque el niño que va al colegio y muestra muy a las claras que es divergente de ese molde obligatorio, pues los otros niños lo pegan, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que reivindicar. La diferencia no es patológica y todos somos diferentes. Rosa, usted habla mucho también del tema de la realidad y lo ha mencionado en sus respuestas. Y ahí es donde quiero preguntarle, si bien es cierto por su obra, también por su profesión como periodista y sobre el fenómeno que estamos viviendo hoy en día con las redes sociales, la desinformación y todo aquello que se aprovecha mucho desde la política para definir qué es lo real y qué no es real. Usted siempre ha mencionado que pues duda mucho de esa realidad. ¿Cómo hacemos para tratar ese fenómeno con la situación que vivimos hoy en día en las redes sociales, con la información, tratando de verdad de poner sobre la mesa que haya una verdad en la que nos podamos poner de acuerdo cuando se piensa que la realidad no existe? Bueno, es que estamos mezclando ahí dos niveles, ¿no?, de reflexión sobre la realidad que son muy dispares y que entonces, pues, yo creo que sobre todo en una respuesta así rápida podrían llevar a la confusión, ¿no? Yo digo que efectivamente la realidad tiene mucho de imaginación, empezando por nuestra memoria, ¿no? En la memoria creemos que recordamos las cosas, pero no es verdad. La memoria es un cuento que nos contamos a nosotros mismos y que vamos cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hermano con el que a veces pues hablo de cosas que hemos vivido en la infancia los dos y oye, os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres, él se los ha inventado de otra manera, ¿no? Ni la casa en la que vivimos era mi casa, ¿no? Y yo me lo inventaba de otra manera, y menos mal que existe esa imaginación que da como una apariencia de destino y de orden al caos de la vida, porque si no la vida sería insoportable, sería puro ruido y furia, como decía Shakespeare, ¿no? Bueno, esa es una parte, la realidad, cómo la realidad es una construcción también de la imaginación. Pero dejemos eso a un lado. De lo que tú estás hablando, por otro lado, y estabais hablando antes de que empezara yo, es de la manipulación de lo real por los medios de comunicación y ahora por la inteligencia artificial y por las redes, etcétera. Bueno, estamos en un momento muy complicado, verdaderamente, sobre todo además ahora con la inteligencia artificial, que realmente nos va a hacer muy difícil distinguir las propias imágenes, ¿no? Ha pasado algo muy curioso que yo creo que nos va a pasar muchísimo con el asunto de Kate Middleton, ¿no? Que desapareció y no se sabía qué pasaba con ella después de su operación, ¿no? La princesa británica. Pues se empezó a decir, se la vio en un enmarcado, no, pero es que es un doble, no, es que es un... hizo una declaración en la BBC diciendo que tenía cáncer y todos empezaron a decir, no, está creada, es imagen falsa creada por inteligencia artificial. Tuvieron que salir los reporteros de la BBC para decir que ellos habían rodado ese... Entonces, verdaderamente estamos en un momento de confusión en ese sentido tremendo y tenemos que legislar para poder defendernos de esa manipulación que la inteligencia artificial puede hacer, fingiendo voces, fingiendo caras, fingiendo todo. Pero además hay otra cosa todavía peor en nuestra relación con la realidad y que ya está pasando, ¿no? Y es que los algoritmos hacen que la gente reciba información solo en sus móviles y en sus pantallas y tal, y sus tablets, solo aquella información que reafirma sus propias ideas y que además solo aquellas cosas que supuestamente le interesan y que están de acuerdo con sus propias ideas. Y claro, esto es peligrosísimo y esto ya está sucediendo desde hace años. Es peligrosísimo porque cada vez nos hace vivir en un mundo imaginario. Creemos que nuestro pequeñísimo mundo es el mundo total y absoluto, y esto es mentira. Y esto además puede llegar a un sectarismo en la sociedad y a una ignorancia de una incultura de lo que una sociedad es, que es peligrosísimo, ¿no? Yo le recomiendo, Camila, por ejemplo, yo creo que a usted, Camila, le saldría en el algoritmo la más reciente columna de Rosa Montero que se llama Madre del Amor Hermoso, que es de la relación de madres e hijas, que Camila mantiene ese interés permanente de la relación madres e hijas. Ese es el tema de esa columna. Rosa, sigamos con su libro y
pues en cada vez que usted escribe, pues hay un aprendizaje, pues cuando las personas escriben una reflexión o un aprendizaje finalmente de todo lo que se aprende en ese proceso de escritura. En el caso del peligro de estar cuerda, ¿cuál fue ese aprendizaje o ese descubrimiento sobre usted misma ya al final pues de la escritura, o puede ser ya cuando presenta el libro y empieza a conversar, mejor dicho, cuando el libro deja de ser suyo, que es cuando la leen? Sí, mira, normalmente, como bien apuntas, las novelas las escribes no para enseñar nada, sino para aprender, ¿no? Pero escribir una novela es una manera de vivir, te pasas 3 años haciéndola y es una manera de vivir especialmente intensa. Y normalmente, por supuesto que aprendes cosas, pero normalmente te es muy difícil decir que has aprendido. Como si yo te pregunto ahora qué has aprendido en los últimos 3 años, a que te va a ser difícil decirlo, ¿no? Salvo contadas excepciones, no. Pero en este caso, este libro no es exactamente una novela, este libro forma parte de lo que yo llamo mis artefactos literarios, que son 3 libros que he escrito, lo demás son novelas, pero 3 libros que he escrito, que son La loca de la casa, el peligro de estar cuerda y La ridícula idea de no volver a verte, y que son unos libros muy clasificables, híbridos, muy raros, ¿no? Porque son en parte como ensayos, pero ensayos muy narrativos, luego en parte autobiografía, pero muy poco fiable, ¿no? En parte biografías de otras personas conocidas y tal, pero también y luego también tiene una parte de ficción, ¿no? Entonces yo esa mezcla rara la llamo artefactos, ¿no? Literarios. Y en esto, claro, pues es más fácil porque como tiene una parte más ensayística, pues hay concretamente ideas que vas intentando afinar, como os he dicho. Y este libro ha sido un logro intelectual y emocional para mí muy grande, porque como os he dicho, ha respondido preguntas que estaban retomando dentro de mi cabeza durante toda mi vida, durante décadas y décadas y décadas, y les ha respondido de una manera suficiente, como por ejemplo eso, lo que os decía, qué relación creo que tiene la creatividad con el trastorno mental. ¿Por qué necesito realmente, qué nos lleva a la gente, a los que nos dedicamos a cosas creativas, a hacer esto, ¿no? A hacer esta cosa absurda? ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos mueve? ¿Qué circunstancias necesitas para mantener ese impulso creativo, ¿no? Entonces, todo eso lo voy contestando en el libro, y entonces, pues sí, para mí ha sido un logro muy grande. Ha habido como una tranquilidad intelectual y emocional después de terminarlo. Y va a haber una felicidad de verla usted acá en Bogotá hablando precisamente de ese libro. Rosa, durante toda la semana hemos venido hablando de la importancia de llevar a los niños precisamente a la Feria del Libro, que los padres puedan compartir con ellos la lectura, que estén motivándolos a leer. Y ayer hablábamos con una investigadora del Banco Mundial que contaba cómo la crisis que tiene la educación en América Latina es bastante preocupante. Usted ha contado públicamente que usted viene de una familia de origen muy humilde, pero que sus padres la invocaron a que leyera y a que se interesara mucho por la cultura. Y ahí es donde yo quiero preguntarle y mezclar los dos temas de los que le estoy hablando. Para esos niños, para esas familias que vienen de extracciones humildes y que tal vez no tienen la oportunidad por la situación política, por la situación social que vivimos, de tener tanto acceso a la educación, basado en su historia, teniéndola usted como ejemplo, los libros, ¿cómo pueden sacarlo a uno de ahí? ¿Cómo pueden promover realmente que los padres vean y avisoren un futuro mucho mejor para sus niños? Bueno, para mí los libros, yo no entiendo cómo la gente puede vivir sin libros, verdaderamente, ¿no? Porque son como como he dicho antes, son como un talismán en la vida, ¿no? Mira, a mí me da mucha pena la gente que no lee, no porque vayan a ser más ignorantes, que seguramente lo van a ser, no porque vayan a tener menos libertad y porque seguramente también va a pasar, porque resulta que el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, si eres más ignorante, vas a tener menos poder, vas a tener menos control sobre tu propia vida, ¿no? Así que todo esto ya es bastante trágico, pero lo que me da pena verdaderamente es que van a vivir muchísimo menos, porque es que con un libro vives 100 vidas, ¿no? No solamente la tuya, sino las vidas de todos los demás, aprendes empatía,
día leer un libro es un viaje al otro, a los otros, a otras épocas, a otras vidas, a otras personas. Y luego lo que te decía antes, que nunca te vas a sentir solo o sola, que siempre vas a tener esa posibilidad, por muy peculiar, que aunque te sientas muy aislado a lo mejor estás viviendo en una zona, en un pueblo muy pequeño y no hay gente, no te encuentras gente que piense como tú, pero en los libros lo vas a encontrar y va a permitirte ese vuelo, ¿no? Ese vuelo de la vida, ese vuelo maravilloso de la vida. ¿Cómo se consigue hacer que los niños lean? Pues hombre, una cosa muy importante, desde luego yo creo, es ver a los padres leyendo. Pero claro, yo eso no lo tuve porque no había libros en casa. Pero creo que quienes tengan padres que tengan libros y tal, pues ver cómo disfrutan los padres leyendo y que vayan y que vaya el niño a decir, y hazme caso, no, espera, que es que estoy disfrutando leyendo esto. Creo que eso es muy... los niños aprenden también por imitación, ¿no? Pero si no lo tienes, lo que mis padres hicieron es bueno, mi madre me enseñó a leer desde que tenía 3 años y algo, sabía lo importante que era la lectura, y luego siempre me inculcaron esa idea, ¿no? La idea de que la cultura, la idea de que realmente que era un tesoro, que era una joya, que era esto lo que he dicho antes, ¿no? Que era esa maravilla, que era ese tesoro que está a la mano de todos, ¿no? Una riqueza incalculable y está a nuestro alcance, ¿no? Porque si no tienes dinero para libros, pues están las bibliotecas, siempre hay manera de encontrar cómo leer. Pues Rosa Montero, será maravilloso verla aquí en Bogotá nuevamente, y estoy segura que mucha gente que la esté escuchando pues va a ir a esos eventos y a esa agenda que tiene usted muy nutrida aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenida a Colombia y gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Muchísimas gracias a vosotras, y sí, me encanta Colombia, me encanta Bogotá, así que espero disfrutar. Besos. Le mandamos un abrazo grande, Ana Cristina. Para la gente que nos está preguntando, varios oyentes en el 301-764-4108 que